Gloria a Dios. Aleluya. Esta hermosa noche que Dios nos regala, vamos a meditar en la palabra del Señor. Un tema muy maravilloso, el cual vamos a compartir a través de esta plataforma. Y lo vamos a meditar en el Salmo número 23. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, te damos gracias esta maravillosa noche. Te rogamos que esta palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, llegue al corazón de cada uno de los oyentes, y que sea de bendición en la vida de todos aquellos que comparten hoy este mensaje. Trae tu consuelo, fortaleza. Trae tú, Señor, en cada uno, Señor, de mis hermanos y de aquellos que no te conocen, el poder saber de que tú tienes, Señor, el deseo de pastorear nuestra vida y de pastorearla aún más allá de la muerte, porque la vida que tú nos has dado es corta, es efímera, y necesario es caminar tomados de tu mano. Gracias, Señor. Quédate en el corazón de cada uno de los que nos oyen esta noche. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, decía el salmista David. Cuando David comienza este salmo, él había alcanzado un punto muy importante en su vida. Se había convertido en el hombre más poderoso de la tierra, un hombre que Dios lo había colmado de favores, de misericordias, y que le había dado la oportunidad de ser el rey de Israel. Un rey del cual, dice la palabra del Señor, en todos sus días no hubo quien le hiciese frente, no hubo ejército que se dispusiera a querer vencer a David, porque David estaba tomado de la mano de Dios. Y en el versículo número 1 del Salmo 23, él dice esta palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es que nada faltará en el sentido espiritual y en el sentido material para aquellos cuyo ayudador es el Dios de Israel. A pesar que este hombre había alcanzado una notable vida en la cual él había alcanzado fama, riqueza, se había rodeado de un ejército poderoso y Dios estaba con él. Había una necesidad en su alma, y esa la expresa aquí en el versículo 1. Jehová es mi pastor. Él siendo rey y él siendo el hombre más importante de la tierra, se rebajó al hecho de llegar a convertirse en una oveja. Allí él estaba reconociendo delante del Señor la necesidad que él tenía de ser guiados por parte del Señor, de ser guiado por la mano poderosa del Señor. Solamente de esa manera es como el hombre va a tener victoria en la vida. Pero cuando el hombre se engrandece y se llena de orgullo, es allí donde comienza a vagar sin sentido, comienza a tener sinsabores, y al final se cumple la palabra que dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un fin de muerte.
Sin embargo, en este salmo nosotros podemos ver, hermanos queridos, amigos, el deseo de Dios de poder guiar a la vida del hombre en sus diferentes etapas. El versículo número 2 dice la palabra: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto también nos habla de la seguridad que Dios nos da, una seguridad no solamente espiritual, material, sino esa oportunidad de tener en la fidelidad de Dios el alimento de cada día, el pan nuestro de todos los días de nuestra vida. Le corresponde al Señor por promesa, en los cuales Él nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé, sino que estaré todos los días contigo hasta el fin. Esa es la certeza que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios, que aún siendo personas no merecedoras, que aún siendo personas malas, que aún siendo personas que a cada momento nos apartamos de sus caminos y de sus estatutos, Él siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. Y aquí podemos ver lo que dice al final de este versículo número 2. Junto a aguas de reposo me pastoreará. La Biblia nos dice claramente que como el ciervo brama junto a las corrientes de aguas, así clama por ti, decía el salmista David, el alma mía. El hombre se sacia solamente con el agua bendita de parte de Dios. No esa agua material que dicen los hombres bendecir, sino el agua de vida, esa agua que salta para vida eterna y que sacia el alma y que sacia el espíritu y que nos da el poder nosotros saciarnos de todo bien y de todo aquello que viene de parte del Señor. ¿Por qué el hombre se emborracha? ¿Por qué el hombre se embriaga en vino? ¿Por qué el hombre disuelve su vida en muchas cosas de esta tierra que no tienen ningún provecho? Porque todavía no ha experimentado ser guiado hacia esas corrientes de agua viva, hacia esas aguas de reposo. Dios quiere guiar tu vida y quiere guiarla de tal manera, hermano querido, amigo, hermano, que te has apartado de esa fuente verdadera, de esa fuente que sacia para vida eterna. El Señor quiere guiarte una vez más hacia esas aguas de reposo y te quiere pastorear y quiere gobernar tu vida para que tu vida se sacie de todo bien. También, hermanos, podemos ver otro aspecto muy importante en estos versículos que estamos leyendo. Versículo número 3, confortará mi alma. Todos aquellos que en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de viajar en algún transporte, hermanos, que es muy cómodo, o estar en algún hotel que es muy cómodo, o llegar a una casa, o llegar a un lugar donde nos reciben muy amablemente, uno se siente confortado, uno se siente bien, uno se siente agraciado. Y el salmista David comienza diciendo aquí en este versículo: confortará mi alma. Y es allí, hermanos, una clave muy importante que nosotros tenemos que saber. Que el alma del hombre solo puede ser confortada cuando tiene la guianza del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el hombre tiene la guianza del Espíritu de Dios, entonces va a encontrar reposo, delicia, paz, va a encontrar todos esos aspectos los cuales la palabra de Dios los menciona. Y una cosa es muy certera, que el evangelio que nosotros seguimos no es comida ni es bebida, sino que es paz y gozo en el poder del Espíritu Santo. Aquí claramente comienza diciendo el salmista David: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y es que Dios, no habiendo alguien más grande por quien jurar, juró por sí mismo. Y por sí mismo juró, y esa buena obra que el Señor ha comenzado en cada uno de nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo.
En algún tiempo tú y yo anduvimos apartados de Dios, apartados de su justicia, apartados de su amor. Y solamente encontramos tropiezo, fracaso, y aunque muchos llegaron a tener un nivel de vida en el cual se gloriaban, en el cual su corazón se enaltecía porque habían alcanzado ciertas promesas, ciertos bienes materiales. Se dieron cuenta al final de sus días que la vida es efímera, que la vida es como neblina que hoy está y mañana no está. Muchos llegaron a la cúspide de su vida, pero sin embargo no se acordaron que un día su vida iba a cesar en esta tierra y iba a comenzar una nueva vida. Dios está interesado en poder guiar por sendas de justicia a la vida de los seres humanos, porque cuando caminamos en caminos de justicia y lo hacemos por amor de su nombre, entonces nos vamos a dar cuenta que hay una promesa verdadera de parte de Dios. El Señor mismo siempre quiso guiar a su pueblo, y aunque su pueblo en muchas ocasiones se apartó del camino, Él les envió profetas, Él les levantó jueces, Él les dio leyes, Él les dio estatutos, Él les dio siempre la oportunidad de manifestarse hacia ellos por amor de su nombre. Y por amor a su nombre, Él mismo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. Y esa riqueza no consiste en la abundancia de bienes que el hombre pueda poseer, sino en que el hombre reconozca que hay un Dios en el cielo y que ese Dios está interesado en enderezar sus sendas torcidas y comenzar a darle la oportunidad de caminar en una nueva vida por sendas de justicia, por amor de su nombre. Vemos pues, hermanos queridos, a través de estos versículos, que David, habiendo alcanzado la mayor parte de su gloria y de su exaltación, él había encontrado, hermanos, la necesidad de poder ser guiado por la mano del Todopoderoso. La necesidad de poder ser guiado por aquel Dios que había visto maravillas en él y que su palabra se había revelado a su vida de tal manera que le había dado una identidad. David se sentía amado de parte de Dios, y porque él mismo, cuando era muy joven, él experimentó la mano de Dios, cómo Dios lo protegió desde su juventud, cuando él apenas era un pequeño pastor de ovejas. En el versículo número 4, nosotros vemos otro aspecto muy importante a través, hermanos, de esos versículos. Y es, hermanos, la corrección que viene de parte de Dios para enderezar el camino torcido y guardarnos aún de la misma muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué si David sentía, hermanos, que Dios no estaba con él? ¿Se sentiría tan valiente cuando aquellos ejércitos enemigos lo asediaban? ¿Se sentiría tan confiado David el saber que Dios no estaba con él? Yo creo que en ninguna manera. Todos en la vida, hermano, hemos llegado a tener temores, y temores que nos han reducido a la más mínima idea de que estamos solos, que no vamos a poder, que no vamos a avanzar y que no sabemos qué es lo que nos espera en el futuro. Pero aquí claramente David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿De cuántas ocasiones Dios, hermanos, nos ha librado de la misma muerte y no nos hemos dado cuenta? Pero una de las seguridades, hermanos, que debemos de tener es la misma que se refleja también allá por el Salmo 91. Y dice, hermanos, claramente que no vamos a temer al terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ni a pestilencia, ni mortandad que en medio de la noche se manifiesta. Porque caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas no llegará a nuestra vida. Porque hemos puesto nuestra confianza
sobre la vida del Altísimo, sobre la mano poderosa de Dios, y Dios guarda poderosamente a los que son suyos. Dice claramente la palabra del Señor, porque tú estarás conmigo. El Señor quiere que tengamos esa seguridad de que Él está con nosotros en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia y en todo, hermanos, aquello que refiera el hecho de poder hacer su voluntad y hacer, hermano, lo que el Señor nos ha ordenado. Qué terrible es pensar, hermanos, que en un momento de la vida, cuando el asedio viene, cuando la prueba viene, cuando la misma enfermedad nos postra, saber de que, hermanos, si el Señor por la palabra nos ha manifestado su fidelidad, nosotros muchas veces, hermanos, llegamos a dudar. Y esa duda es común en cada uno de nosotros de seres humanos. Pero cuando un hombre o una mujer duda, cuando un hombre y una mujer se aparta de la palabra del Señor, el Señor muy inteligentemente tiene que recurrir, hermano, a dos aspectos muy importantes. Usar la vara y usar el bastón. ¿Y por qué dice el salmista David que eso le va a infundir aliento? Porque cuando nosotros venimos y reconocemos el señorío de nuestro Señor Jesucristo y creemos que Él es Dios, y que como Dios se manifestó a esta tierra, haciéndose, hermanos, a manera de siervo, y se despojándose de toda su gloria para venir a morir en una cruz, eso nos tiene que dar aliento, infundir aliento de que el Señor cumplirá toda palabra que ha salido de su boca. Cuando el salmista aquí dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, es porque solamente aquellos que son hijos, solamente aquellos que están en el rebaño del Señor van a entender que cuando el Señor da una autoridad y cuando nosotros desobedecemos a esa autoridad y cuando el Señor da un lineamiento y nosotros nos apartamos de ese lineamiento, es muy común en la oveja saber que la ovejita es un animal muy torpe y que el animalito más sencillo de la tierra es una oveja y que acá estamos siendo comparados con una oveja. Una oveja necesita dirección, necesita cuidado, necesita estímulo, necesita que la trasquilen, necesita que la guíen hacia, hermanos, como hemos leído en los primeros versículos, hacia aguas de reposo, hacia pasto abundante. Entonces, hermanos queridos, es notorio que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros queremos saltarnos la cerca, apartarnos del redil, entonces Dios tiene que usar como estos dos métodos, usar la vara de la corrección y luego el cayado, ese bastón que usan los pastores para poder atraernos hacia Él. Y es que con lazos de amor y misericordia el Señor siempre, hermano, nos corrige como hijos y nos da de su misericordia para poder hacernos entender que de sombra de muerte nos ha librado y que Él está, hermanos, con nosotros todo el tiempo. También en el versículo, hermanos, número 5, hallamos un detalle muy importante, pero muy importante. Y es, hermanos, cuando el salmista dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay muchas cosas y situaciones que te pueden angustiar. Pero una de las razones más grandes de angustia en la vida de los seres humanos es cuando aquellos que se rodean, aquellos que son muchas veces enemigos ocultos, sea en tu trabajo, sea en la universidad, sea en tu escuela, comienzan a levantarse con una gran furia delante de ti. Pero principalmente yo veo esto, hermanos, como lo que la palabra del Señor dice en algunos términos. Y es, hermano, de que en muchas ocasiones nos sentimos perseguidos de los demás. Nos sentimos asediados de los demás. Nos sentimos, hermanos, que cuando por lo menos nosotros tenemos acreedores o nos hemos hecho, hermanos, emprendedurismo y hemos fracasado quizás en algún negocio y estamos con una deuda hasta el cuello. Entonces dice aquí el salmista, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa eso, hermano?
que David sabía que aunque la situación estuviera de una manera paupérrima, que aunque los enemigos quizás destruyesen los cultivos, que aunque los enemigos quizás, hermanos, frustraran cualquier ocasión de prosperidad en su pueblo, él siempre iba a preparar mesa delante de ellos, porque una cosa es cierta, hermanos, si las aves que vuelan y que ni siembran y que ni aran tienen, hermano, el alimento seguro, cuanto más vosotros que sois hijos del Señor, cuanto más vosotros, hermanos queridos, que sois hijos del Dios Altísimo. Es ahí donde tenemos que tener esa seguridad que Cristo mismo prepara la mesa para que tú te sientes con tu familia, en presencia de aquellas cosas que te angustian, en presencia de aquellas cosas que te son hostiles. Y el Señor siempre te va a presentar delante de tus enemigos y te va a dar gracia y aún va a perfumar tu vida. De tal manera, hermanos, que eso sea un testimonio que el Dios del cielo pelea por ti, que el Dios del cielo está contigo. Luego dice el salmista, unges mi cabeza con aceite. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso y muchas veces no entendemos porque no estamos en esa cultura, hermanos, el Señor mismo reclamó a aquel hombre fariseo cuando había entrado, hermanos, a la casa de él, aquel hombre, hermano, llamado Simón, le dijo y le exhortó diciéndole que él había entrado a su casa y que no le había lavado los pies, que no le había besado la mejilla y que tampoco había puesto aceite sobre su cabeza. Era una cultura, hermanos, que reflejaba el hecho de hospitalidad, que reflejaba el hecho, hermanos, de poder recibir a una persona y darle esa unción en su cabeza para refrescarlo de ese arduo desierto, de ese desierto, hermanos, que muchas veces nos fatiga. Pero también, hermanos, los pastores acostumbraban a que para que las ovejas no agarraran ningún tipo de plaga y que esa plaga, hermanos, que las hacía sentir mal a las ovejitas. Esos parásitos se subieran por su cuerpo, entonces ellos destilaban aceite sobre el cabello de la oveja para salvaguardarla, ya que en muchas ocasiones ese tipo de parásito llegaba hasta la cabeza de la oreja, se alojaba en la oreja y, hermanos, es ahí donde comenzaba a hacer estragos en la oveja, de tal manera que en muchas ocasiones venía hasta la muerte. Por eso acá el Señor a través de David nos está reflejando algo muy importante. Unges mi cabeza con aceite. Y aclara diciendo, mi copa está rebosando. La copa, hermanos, que aquí se nos figura, se puede tomar de dos aspectos. Recordemos que David era rey y que como rey él tenía un copista. Y que siempre el rey tenía, hermanos, un copista, porque en momentos en los cuales ellos se sentían agobiados, se sentían con esa necesidad de confortar su espíritu. Entonces ellos tomaban ese jugo de la vid, ese vino extraído con la mano del copero, y eso saciaba de bien su ser. Pero también podemos ver otro aspecto, hermanos queridos, que cuando él está hablando de mi copa está rebosando, es que su alma y su espíritu estaban llenos, repletos, estaban completos delante de la presencia del Señor. Y es que, hermanos amados, la misma Biblia nos dice que no se disuelva la vida del hombre en vinos, en cosas que son pasajeras, sino que antes sean llenos del Espíritu de Dios. Porque solamente el Espíritu de Dios va a llenar, hermano, nuestra copa, nuestra alma, nuestro espíritu, y nos va a preparar para que nosotros siempre estemos rebosando de alabanza, rebosando de alegría, rebosando de gratitud delante del Señor. Bueno es alabarte, oh Jehová, decía el salmista David, y dar, hermanos, gloria y honra. Gloria sea al nombre del Señor. También el salmista David expresaba, hermanos queridos, una alabanza a través de los salmos
cuando él decía, con mi voz clamé al Señor, y el Señor me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y descansé, y el Señor me sustentaba. Él estaba completo en todo aquello, por lo cual, hermanos, salmista David es un ejemplo de alabanza, un ejemplo de vida y un ejemplo, hermanos, porque Dios lo presentó delante de las naciones, lo presentó delante de sus enemigos y lo exaltó de tal manera que hasta el día de hoy solamente de pocos hombres como el salmista David se ha oído decir que era conforme al corazón de Dios. Y finalizando, hermanos, este salmo, también en el versículo 6 dice la palabra: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios está interesado en guiar a la vida de los seres humanos por caminos de justicia, llevarlos a aguas de reposo, a pastos abundantes, porque el Señor sabe de que todo lo que aquí existe es efímero y que un día todo pasará. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aquel que ancla su vida a los placeres de este mundo, aquel que ancla su vida a los designios de esta tierra, tiene que estar sabedor de que un día todo esto se acabará y lo único que valdrá delante de Dios es haber reconocido de que Él era el único que nos podía librar de la misma muerte y de la condenación eterna. Él está interesado en darnos vida eterna. Él está interesado en pastorearnos aún más allá de la muerte. Hermanos, ¿en dónde está la victoria de la vida de los hombres? Está en que el Señor pueda guiarlos por caminos de justicia. Está en que el Señor pueda guiarlos en todo momento y darles la oportunidad de conocerlo a Él cara a cara en aquel día. Pero lastimosamente hay hombres que adoptan un camino de perdición, un camino de rebeldía, un camino, hermano, de excesos pecaminosos. Y es allí cuando ya, hermanos, el Señor tiene preparada una vara correctiva. Pero para aquellos que no quieren entender, muchas veces, hermanos, llega la misma muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un camino de muerte. Finalizo con esto, hermanos queridos, y es de que el Señor tiene cuidado de nuestra vida, pero tal es el cuidado, hermanos, que Él dejó 99 ovejas en el aprisco y se fue por las montañas, se fue por los collados, se fue por las barrancas, se fue por todo lugar escabroso para buscar aquella oveja que se le había perdido. Yo quiero decirte algo muy importante. Todavía el Señor está buscando esa oveja que se ha perdido, que eres tú, que se ha apartado del redil, que eres tú que ya no quieres nada con el Señor, que eres tú que no reconoces que es el tiempo final de la historia que estamos viviendo y es necesario que vuelvas a casa ya. Que tu vida en Cristo Jesús está reservada para grandes cosas. Que Él un día te compró a precio de sangre y esa sangre bendita es la que fue derramada en propiciación por tus pecados. Llegará el día cuando cada uno de nosotros demos cuenta de todas nuestras acciones, de todas nuestras obras, de todo nuestro caminar, de lo que hicimos y no hicimos en esta tierra y de todo aquello, hermanos, en lo cual desobedecimos o obedecimos al Señor Todopoderoso. Pero dice la palabra que Él va a apartar a su mano derecha a los que son ovejas del Señor y a la mano izquierda va a apartar a los cabritos. ¿De cuáles tú quieres ser, amigo querido? ¿De aquellos que en el tiempo final de la historia el Señor va a desechar? ¿O de aquellos que el Señor va a decir, bien, buen siervo, entra al gozo de tu Señor?